El Bloody Mary se preparó por primera vez en un bar de París en 1920 y desde entonces es una de las bebidas más populares del mundo. La mezcla original era vodka con salsa tabasco, salsa inglesa, un poco de jugo de tomate, sal y limón. Hay muchas teorías sobre el nombre que se le dio a esta bebida. Lo cierto es que el nombre nos remite, principalmente, a una Bloody Mary que estuvo a punto de convertirse en la reina católica más poderosa de la historia. La original Bloody Mary, la María sanguinaria, sangrienta y sangrante, nos dejó la extraordinaria historia de una mujer que tuvo toda la riqueza y el poder, pero le faltó lo más importante que podemos tener: salud. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. La historia de María empieza con el perverso matrimonio de sus padres. Catalina, una princesa católica de España, y Enrique VIII, un rey inglés adicto al sexo y a matar. Esa pareja imposible solo tenía un objetivo: mantenerse en el poder, y para eso necesitaban un hijo que no pudieron concebir. Su única hija fue María, la María sanguinaria, nuestra Bloody Mary. El padre de María tuvo que buscar a otra mujer que le diera el deseado hijo. Pero antes, obviamente, se tenía que separar. El problema era que el Papa no permitía el divorcio, así que el rey inglés encontró una solución brillante. Se autoproclamó jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Con eso no solo cambió de religión, además cambió la estructura de la Iglesia y la tradición religiosa de todo el país. El rey de Inglaterra, con todo y su nueva iglesia, no tuvo suerte con su segunda esposa. Tuvo otra hija, Elizabeth, quien más tarde sería conocida como la Reina Virgen. Sin embargo, de su segundo matrimonio el rey no se divorció. Lo que hizo con su esposa fue cortarle la cabeza, acusándola de infiel, incestuosa y traicionera. Finalmente, Enrique VIII se casó por tercera ocasión, y ahí sí, tuvo un hijo y heredero, pero la desgracia llegó muy pronto. El heredero quedó huérfano a los 9 años, y a esa edad se convirtió en el rey, pero su reinado fue solo un juego de niños. El niño murió a los 15 años, el trono de Inglaterra quedó vacío, y las dos hijas indeseadas de Enrique VIII tenían que luchar por él. La guerra tenía dos bandos muy claros: María la católica y mártir, contra Elizabeth, la protestante y virgen. Las batallas entre esas hermanas fueron largas, tensas, llenas de negociaciones, asesinatos y venganzas. Al final fue María quien se quedó con el reino y cayó en la misma presión de su padre: concebir un hijo. Si María no tenía descendencia, su hermana y enemiga sería la siguiente reina. La esperanza de un hijo no solo era para María, también era la derrota definitiva de Elizabeth, la expansión del catolicismo, el triunfo del papado y la conquista católica en las Islas Británicas. María solo tenía que concentrarse en eso, en tener un hijo. Lo primero que tuvo que hacer fue buscar a un esposo. Probó distintas opciones hasta que encontró al indicado, el príncipe Felipe II. Se casaron en 1553 y ese matrimonio sería uno de los eventos más grandes en la historia de Europa. Esa nueva familia controlaría el continente de extremo a extremo con la protección del Papa. El festejo se extendió en casi todos los estados, los palacios y las diócesis. Cuando seguía la borrachera del festejo, la reina María dio otra gran alegría. Informó que algo crecía en ella. Una nueva y mayor esperanza se apoderó de todo un continente y una religión. María ya esperaba al próximo gran rey.
Imaginemos la trascendencia de esa unión. Significaba una poderosísima alianza entre Inglaterra, Nápoles, Jerusalén, Irlanda, España, Sicilia, Austria, Milán, los Países Bajos y tierras de otros continentes que se estaban explorando. Todo parecía perfecto, excepto la vida de María. Dicen que su esposo odiaba Inglaterra. No le gustaba el frío, la lluvia, la humedad, el protestantismo, las lenguas anglosajonas, la cerveza, y no soportaba a los borrachos. Además, no estaban enamorados. Es más, prácticamente no se conocían. Pero el futuro que tenían frente a ellos lo valía todo. Ellos dominarían toda Europa y los otros continentes que se exploraban. Como ya vimos, eran muchos los intereses sobre el nacimiento del hijo de María, y María misma esperaba ansiosa a su hijo. Y lo esperaba, y lo esperaba, y lo esperaba, y nunca llegó. Es más, nunca estuvo embarazada. No se sabe exactamente qué sucedió. Unos dicen que era tanta la presión y el deseo por ser madre, que María tuvo un embarazo psicológico. Otros dicen que los síntomas, los dolores y el aumento de su vientre fueron provocados por una terrible enfermedad. María pensaba que esos dolores eran naturales del embarazo. Sin embargo, lo que tenía era una infección en los ovarios. Cuando se recuperó física y moralmente, María tenía claro que su desgracia fue un castigo divino. María nunca superó la depresión y se vengó de todos los que pudo. Mandó a cientos de hombres, mujeres y niños a la hoguera. Los quemaba vivos frente a sus familias. Era brutal con sus enemigos. Ejecutaba a todos y los que se opusieran a sus órdenes eran asesinados y torturados públicamente. Por eso se le apodó María la Sanguinaria, Bloody Mary. Y su desesperación, tristeza y dolor se agravó cuando su esposo decidió regresar a casa y dejarla sola en la fría y nublada Inglaterra. Pocos años después, ya sin fuerza ni siquiera para salir de su palacio, a María se le volvió a hinchar el vientre. En esa segunda ocasión fue por un cáncer uterino que no pudo superar. Murió en el otoño de 1558. Apenas tenía 42 años. Sería imposible justificar la violencia y crueldad con la que María I de Inglaterra aniquiló a cientos de inocentes. La reacción que tomó frente a sus tragedias es indefendible. Sin embargo, sí podemos entender la desolación de una mujer que tuvo la ilusión de tener un bebé en su vientre, cuando en realidad solo tenía una infección en los ovarios. Insisto, no se debe victimizar ni defender su brutalidad. Lo que sí podemos hacer es que la próxima vez que pidamos un Bloody Mary, recordemos su extraordinaria historia y como un acto de compasión, brindemos por ella.